Muy buenas tardes con todos los presentes. Quienes hablas es César Bustamante, jefe de producto del área industrial en la empresa Precisión Perú. El día de hoy vamos a tener una presentación sobre flujómetros de pulpa. Vamos a hablar sobre la tecnología y algunas aplicaciones. Quien va a estar a cargo de la presentación va a ser el ingeniero Mario Castro, ingeniero mecatrónico de profesión, con más de 2 años de experiencia en lo que es instrumentación y control. Mario, ¿estamos listos? Sí, sí, claro. Bueno, entonces, sin nada más que decir, te dejo a ti la posta de la presentación y voy a iniciar, Mario. Ok, César, muchas gracias. Ante todo, muy buenas tardes a todos los presentes. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí para hablar esta vez más que nada de un caso en particular, ¿no? De lo que vendrían a ser flujos con alto porcentaje de sólidos, hablando en este caso como pulpa de mineral. Vamos a comenzar con la presentación. Los temas que vamos a tratar van a ser prácticamente a qué nos referimos con, o sea, tipos de pulpas, o sea, en qué procesos yo puedo medir, utilizar este tipo de flujómetro para pulpa de mineral, los principios de medición del mismo, qué es lo que necesita para su correcta operación, hablar de la tecnología de excitación AC, también las aplicaciones donde lo podemos utilizar, los diagnósticos que presenta el equipo y la selección del electroide liner, ¿no? Bien, hablando netamente de los procesos donde podríamos emplear un flujómetro para pulpa de mineral, podrían ser, por ejemplo, en la salida de la molienda, en la entrada, la salida del hidrociclón, en los concentrados, en los relaves, en la etapa de la salida de flotación. Mucho va a importar las características, bueno, las características relevantes de este tipo de flujómetros o más que nada del fluido como tal, va a ser más que nada va a ser el tamaño de partícula, lo que va a ser, lo que también se puede llamar como, o se puede establecer como P80, como la muestra representativa del tamaño de partícula. También pueden ser los porcentajes de sólidos, también es de gran relevancia, también la velocidad y la densidad del mismo. ¿Por qué es tan importante cada uno de ellos? Porque lo que nos asegura tanto el tamaño saber el tamaño de partícula, saber el porcentaje de sólidos y la velocidad del fluido, nos va a asegurar una integridad tanto mecánica como electrónica del equipo. Va a asegurar una correcta medición y un largo tiempo de vida, ¿no? Y la densidad es más que nada para convertir el flujo volumétrico en flujo másico, que a su vez nos va a ayudar para tener un balance de masa correcto, ¿no? Que es lo que nos importa finalmente. Entonces, netamente vamos a hablar de la tecnología que caracteriza a ABB, como podría ser el flujómetro FSM 4000 de excitación AC, especialmente para flujos, o no, mejor dicho, fluidos con alto porcentaje de sólidos, ¿no? Y pueden ser tanto sólidos con tamaños como piedras, o sea, de gran tamaño, o sólidos con este tamaño de grano fino, ¿no? Entonces, vamos a hablar principalmente del principio de medición, ¿no? A ver, un momento. Voy a poner con puntero para explicarlo mejor. Ya. Primero, de donde nace cualquier el principio de medición del flujómetro electromagnético de cualquier marca, como es esencialmente de donde nace el principio electromagnético, es esencialmente de la ley de Faraday. ¿Qué nos dice la ley de Faraday en esencia? Nos dice de que el voltaje inducido en un conductor, o en este caso un fluido conductivo, es directamente proporcional a la razón de cambio, del flujo magnético. ¿Qué nos quiere decir esto? En este caso en particular, en un flujómetro, el campo electromagnético va a ser inducido por las bobinas. Estas bobinas van a polarizar el fluido y esta polarización va a generar una diferencia de potencial, o mejor dicho, un voltaje en el líquido. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? De que quien está alterando el campo electromagnético para generar o inducir un voltaje, ¿quién viene a ser principalmente? Mira, como podemos observar en el video. A ver, se dan cuenta que el fluido, a medida que va pasando, va atravesando el campo electromagnético, va polarizándose de manera que genera una diferencia de potencial y puede llegar a ser medido por estos dos electrodos. Pero ¿quién es el que se encarga
de la polarización o la inducción de voltaje? ¿Quién es el que netamente genera la razón de cambio en el campo electromagnético para que yo pueda generar voltaje? La velocidad, porque la velocidad es la única variable en este proceso. El flujo electromagnético el campo electromagnético, mejor dicho, perdón, es un campo controlado, un campo inducido por las bobinas. El que produce la razón de cambio en este flujo va a ser la velocidad del fluido conductor. Entonces, esta velocidad va a generar, es lo que va a provocar el voltaje inducido a los electrodos. Entonces, como les dije inicialmente, la ley de Faraday en esencia quiere decir que el voltaje inducido en un conductor es proporcional a la razón de cambio del flujo magnético del equipo o del flujo magnético como tal. Entonces, se puede traducir en el voltaje inducido en un conductor es proporcional a la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad es quien en este caso en particular me va a generar esa razón de cambio en el campo magnético. Entonces, por ese caso, por eso se puede traducir en esto, ¿no? En esta abreviación, en la que podemos observar aquí. Entonces, ¿por qué es importante la velocidad en un flujómetro, en un equipo, en un tubo medidor electromagnético? ¿Por qué? Porque yo necesito asegurar una velocidad mínima y una velocidad máxima para asegurar una precisión estable en la medición de mi equipo. ¿Por qué? ¿Por qué viene a ser esto? Mira, pero antes como un ejemplo. Perdón. Pueden observar esta gráfica de aquí, la que viene a ser esta. Esta es una curva de rendimiento que tiene que tener cualquier flujómetro. Sea cual sea su principio de medición, tienes que tener una curva de rendimiento. ¿Qué es lo que te va a decir la curva de rendimiento? Te va a graficar la precisión del equipo a diferentes rangos de medición, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos, mi rango de medición puede ser hablando de flujo, o sea, de la variable flujo, en este caso galones por minuto. También se puede ser traducido en velocidad, porque como sabemos, nosotros podemos hallar la velocidad en un flujómetro electromagnético, pero realmente para hallar el flujo volumétrico, perdón, lo que yo voy a hacer es multiplicar la velocidad por el diámetro nada más. Entonces, estos dos son lo mismo, únicamente que el flujo volumétrico va a ser esto multiplicado por el diámetro del equipo, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Por qué es importante la curva de rendimiento? Porque en un rango de medición establecido, yo voy a asegurar una precisión estable. Esta curva de aquí, la curva punteada, es la precisión estándar del equipo. En este caso, para un flujómetro electromagnético para sólidos, es 0.5% del valor medido. Entonces, yo aseguro 0.5% del valor medido en este rango de medición. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tuviera el rango de medición en este punto de aquí? Se dan cuenta que la precisión del equipo cambia y esto se debe a que es una baja velocidad. Si yo sigo extendiendo esto, voy a poder darme cuenta de que está por debajo de 1 metro por segundo. ¿Qué es lo que nos va a decir esto? Que como les dije, la razón de cambio, o mejor dicho, el voltaje inducido en los electrodos va a ser proporcional a la velocidad. Si la velocidad es muy baja, tan baja como para que yo llegue a medir un valor muy pequeño de voltaje con una baja resolución, yo ya no puedo asegurar la precisión de 0.5%. Yo ya voy a medir una precisión totalmente variable. Entonces, si yo estoy en este punto en donde la precisión es prácticamente una incertidumbre, mi equipo no va a medir como yo quiero, o prácticamente se puede decir que va a medir cualquier cosa, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta la velocidad, tanto el rango máximo como el rango mínimo de la velocidad, ¿no? Esos parámetros. Esto lo digo porque más adelante vamos a hablar tanto de la integridad física como del correcto funcionamiento a nivel electrónico del equipo. Bien, ¿qué es lo que necesita nuestro equipo como tal para que pueda medir correctamente? Primero, como les mencioné, asegurar la velocidad mínima y la velocidad máxima del mismo para poder yo asegurar un voltaje que yo pueda interpretar de manera correcta y pueda asegurar una precisión estable, ¿no? El revestimiento del equipo, ¿por qué un flujómetro electromagnético tiene revestimiento? Además de conservar la integridad física del equipo, este revestimiento va a aislar los electrodos, haciendo que únicamente estos dos puedan medir el voltaje inducido por el campo electromagnético. Entonces, esa es prácticamente su función a nivel de medición, ¿no?
y nosotros tenemos que asegurar de que este no, se mantenga constante, que no se dañe, que tenga un largo tiempo de vida para yo asegurar una correcta medición. Y por ello es importante también hablar tanto de prevenir tanto de la corrosión como de la abrasión. Hablar de prevención de la corrosión es hablar de compatibilidad química, ¿no? De la compatibilidad de un material con respecto a un fluido como tal. Y todavía este fluido como tal va a ser polarizado, entonces ni siquiera es una compatibilidad química, es una compatibilidad electroquímica. Entonces todo esto lleva todo un proceso de análisis para poder yo dimensionar un correcto revestimiento del equipo, ¿no? Entonces eso es por parte de corrosión. Por parte de abrasión es hablar de tres cualidades como tal, ¿no? Es yo saber principalmente el tamaño de partícula, es saber la velocidad del fluido y es saber el porcentaje de sólidos que tiene el fluido. Entonces yo necesito estos tres para determinar el grado de abrasión que puede haber en las paredes del flujómetro electromagnético, y con esto yo puedo determinar si es que necesito uno u otro, ¿no? Un material resistente al desgaste por rozamiento. Eso vendría a ser la abrasión. Entonces, yo necesito asegurar de que el material que yo seleccione pueda tolerar alto porcentaje de sólidos, pueda tolerar altas velocidades, como un ejemplo, y pueda tolerar diferentes tamaños de partícula e incluso formas de partículas, que también es algo característico de diferentes materiales, diferentes porcentajes de sólidos, ¿no? Por así decirlo. Bueno, y también existe dos tipos de formas en las cuales puede operar un flujómetro electromagnético. Y estos vendrían a ser por excitación de su bobina, de una excitación DC o una excitación AC. Lo que va a diferenciar a uno del otro va a ser de que uno va a alimentar directamente a las bobinas, teniendo como base la frecuencia de la línea, incluso oscilándola a una frecuencia casi de 72 Hz, y la otra va a tener un tiempo en el cual va a estabilizar la señal y va a tener un pequeño lapso de tiempo para, para poder tener una muestra representativa de lo que yo quiero medir, ¿no? Entonces, como puedo observar aquí, en un flujómetro DC, yo voy a esperar a que la señal se estabilice, porque la manera en la que yo voy a alimentar mi flujómetro va a ser con una corriente continua, ¿no? Entonces, yo al alimentar esto, lo que voy a hacer es que la señal sea de manera pulsante. ¿Entiende? Entonces, en cada una de estas oscilaciones que yo genere de manera, por así decirlo, interna del equipo, voy a tener un periodo de estabilización en el cual solo en un lapso de tiempo voy a alcanzar a medir la señal de flujo, ¿no? Que sería la de acá. En solo este tiempo, solamente en este tiempo, voy a poder yo medir la señal del equipo, la señal de flujo. Mientras que por otro lado, en un flujómetro AC, yo voy a tener una frecuencia mucho mayor y voy a tener ¿cómo decirlo? Distintas muestras, ¿no? Que me van a permitir muestrear mejor la señal. Entonces, yo voy a tener una señal más, se podría decir continua, o se podría decir constante, a diferencia de lo que podría tener con un flujómetro DC. Dicho sea de paso, el flujómetro DC también puede tener hacerlo oscilar internamente en el equipo a frecuencias altas también, ¿no? Pero no tendría ningún sentido porque en el momento en el que un flujómetro DC empieza a oscilar en frecuencias altas como un flujómetro DC, vendría a ser el mismo trabajo que hace este. Entonces, las ventajas que puede tener uno con respecto al otro se pierden, ¿no? Porque hablando de dos tecnologías diferentes, obviamente uno va a tener ventajas con respecto al otro. Y lo vamos a tocar más adelante. Bien. Vamos a hablar principalmente ahora de las características en particular de nuestro equipo, ¿no? La bobina del flujómetro de nuestro flujómetro AC va a ser alimentado esencialmente por 70 Hz, tirando para 72 aproximadamente. Y como les dije, vamos a tener una señal más constante, más continua, va a ser ideal para flujos pulsantes, para altos porcentajes de sólidos, porque dicho sea de paso, los altos porcentajes de sólidos generan un ruido inherente en el equipo, que va a ser que la medición va a tener, más adelante vamos a ver cómo es que la medición se ve afectada por el porcentaje de sólidos. O sea, no hablamos de cómo va a afectar en el liner del equipo, sino cómo va a afectar en la electrónica del mismo. Entonces, el tenerlo en 70 Hz
vamos a ver en una gráfica más adelante cómo es que aleja la amplitud del ruido que puede existir por este porcentaje de sólidos. Bien, las diferencias en comparativa de un flujómetro por excitación DC y AC van a ser, como podemos observar a continuación, ¿no? La señal, por ejemplo, de flujo que yo necesito medir va a ser la de acá. Esta de acá. Entonces, como se pueden dar cuenta, el flujómetro DC va a estar oscilando internamente con el equipo, va a hacer oscilar la señal DC y va a tener un periodo de estabilización en el cual va a recién medir la señal. Entonces, solo en estos puntos negros, en estas líneas negras, voy a medir la señal. Solo en cada este periodo voy a medir una señal, ¿no? O sea, cada cierto tiempo voy a medir una parte de la señal del flujo. Entonces, por otro lado, yo tengo el flujómetro de excitación AC, el cual me va a permitir medir en muchos más puntos de los que me podría permitir un flujómetro DC, ¿no? Entonces, teniendo en comparación, yo, por ejemplo, al medir este punto, voy a medir esto, luego voy a medir esto, luego voy a medir esto. Entonces voy a tener casi una señal constante, si se dan cuenta. Y solo va a haber un punto en el cual yo voy a medir una pequeña, tal vez un pequeño flujo pulsante, el cual me va a dar finalmente una señal así, ¿no? Que para nada, esto para nada es igual a la señal de aquí, a la señal inicial. Entonces, como se puede ver, esto es lo que se va a obtener de un flujómetro DC para flujos pulsantes. Mientras que para un flujómetro con excitación AC, yo voy a voy a muestrear mejor la señal en diferentes puntos de medición más constante y lo que finalmente voy a obtener es lo de acá. Entonces se dan cuenta de la diferencia que hace tener una frecuencia mucho mayor de medición y el beneficio que te puede dar al momento de medir una señal de flujo pulsante o una señal muy variante. Esto más que nada va por el lado de flujos pulsantes, ¿no? A continuación vamos a hablar del ruido inherente en fluidos con cargas de sólidos altas. Y esto más que nada se va a concentrar en los valores de baja frecuencia, por el mismo hecho de la vibración del equipo, hablar de las impedancias de las bobinas, la interferencia de las mediciones. Se ha visto de que el fluido, la amplitud del mismo, el ruido que diga, la amplitud del mismo ruido generado por líquidos con altas cargas de sólidos, se permanece en una frecuencia baja. Entonces, si es que yo hago una oscilación en donde en donde puedo tener un periodo de estabilización como sería un DC, así, lo que voy a generar es que este ruido de todas maneras afecte a mi señal. Mientras que si yo tengo una frecuencia mucho mayor, a su vez ya no se va a sobreponer a la señal del ruido, se va a poder filtrar de una mejor manera con un filtro de pasabajas nada más y ya. Y yo soluciono la interferencia que puede haber por este tipo de ruidos, ¿no? Que dicho sea de paso, pueden ser por cosas internas, como pueden ser la carga de sólidos o pueden ser cosas externas, ¿no? Entonces, con una medición aproximada de 72 Hz, yo puedo asegurar una señal mucho más limpia, como la que vamos a ver a continuación. Cuando yo tengo un flujómetro DC, que que puede hacer oscilar su señal pulsante para tener un tiempo de estabilidad. Si yo tengo una señal de ruido constante, lo que va a hacer es que se va a ver compensada. Antes de esto quiero tocar un tema, a ver, creo que lo puedo dibujar por acá. Y es que, como pudimos observar, los flujómetros van a tener como que una curva así en los DC, ¿no? Así y así. Entonces, no, así y así. Entonces, estas cositas, esto de aquí que estoy resaltando en negro y la parte de aquí, estos dos van a ser los puntos de medición, ¿no? Este y este. Entonces, lo que va a hacer es que yo vaya a obtener una señal finalmente así. Ahí, ahí, algo así. Entonces, estos puntos son los que a mí me importa tener, ¿no? Lo mismo va a pasar en una señal DC, que va a ser una señal más o menos sinusoidal. Entonces, la velocidad, como hablamos, ¿no? Va a ser es proporcional a la velocidad va a ser proporcional a lo que yo mida. Entonces, la velocidad también se va a expresar en una curva sinusoidal. Entonces, la velocidad también va a ser así. Y finalmente, el valor de la velocidad únicamente va a ser la amplitud de la señal.
Entonces, lo que a mí me va a importar al final va a ser la amplitud de la señal. Entonces, lo que vamos a ver aquí es esto, ¿no? Esto de acá, la salida de la señal. Entonces, yo voy a estar midiendo en diferentes puntos de tiempo y voy a ver que aquí, por ejemplo, la señal se mantiene al menos un poco constante, ¿no? Entonces, aquí yo puedo darme cuenta de que si el ruido es constante, yo voy a tener una señal que se puede mantener aunque sea constante, hablando de amplitud, ¿no? Mientras que si yo tengo un ruido variable, lo que podría haber aquí en un tipo de compensación por la señal, la señal de ruido constante, ya no va a existir aquí. Por lo que la señal en la amplitud del primer periodo con respecto al siguiente va a ser, va a ser cualquier cosa, como se dan cuenta aquí. Lo que hay en la parte de arriba es cualquier cosa en comparación a lo que hay en la parte de abajo. Y esto es lo que va a ocurrir en un flujómetro DC cuando la señal sea así, ¿no? Por bastantes factores puede haber ruido, como le dije, carga de sólidos, puede ser incluso por el cableado que existe al yo llevar, perdón, al yo llevar la señal de un punto a otro. Y todo eso se va a ver afectado se va a ver de la siguiente manera, ¿no? Se va a traducir en una señal así. Mientras que si yo tengo una señal, ¿cómo decirlo?, de un flujómetro AC, lo que va a ocurrir es de que así el flujo sea totalmente variable, al yo tener una señal constantemente continua, y por compensación de filtros, lo que va a pasar es que la señal va a ser más constante de lo que podría ser por ruido de carga de sólidos y por etcétera, ¿no? Bien, César, quisiera saber si hay alguna pregunta en el chat hasta este punto. ¿Me podrías informar, por favor, para ir contestando una que otra? Por ahora nos vamos a dar un break antes de continuar con la siguiente parte de la capacitación, ¿no? Mario, mira, no tenemos consultas al respecto. Ok, Yo creo que, bueno, a todos los presentes, por favor, dejar sus consultas en el chat, en el buzón. Yo creo que continuamos, Mario. ya listo. Entonces, vamos a hablar ahora de las ventajas de nuestro equipo como tal, ¿no? Ventajas a nivel electrónico, ya tomando en consideración, por ejemplo, aplicaciones un poco especiales. Yo cuando tengo aplicaciones, por ejemplo, como de baja conductividad o de baja velocidad, lo que va a hacer nuestro flujómetro como tal tiene la opción de tener un amplificador, un preamplificador de señal, lo que me va a permitir medir hasta 0.5 microsiemens por centímetro de conductividad, lo que nos da un beneficio aparte, ¿no? Que es para otro tipo de procesos, pero siempre es importante resaltar. Y también, como vimos en la parte anterior, vimos la gráfica de rendimiento, en donde el punto donde comenzaba la estabilidad de la precisión, este iba a ser la velocidad mínima, ¿no? Perdón por mis dibujos, pero es la primera vez que practico con ellos, pero considero de que es una herramienta útil para poder explicarse a veces. Entonces, esta velocidad va a ser la mínima que yo debo tener para asegurar una precisión estable. Entonces, yo al tener esta velocidad mínima, es como una limitante para mí en ciertos procesos, ¿no? Es por ello que surge este preamplificador, que no únicamente me va a servir a mí para bajas conductividades, sino para este punto de aquí, hacerlo un poco más estrecho. Y que, por ejemplo, la velocidad mínima esté por aquí, por ejemplo. Es una opción que para ciertos casos es muy útil y también se considera como una ventaja de nuestra tecnología con referencia a otras, ¿no? Otra cosa que es muy importante cuando hablamos de flujómetros para pulpa de mineral es que el flujómetro nos dé un diagnóstico de las alertas, errores, del estado de los electrodos, de la instalación del equipo, del perfil de velocidad del mismo. Entonces nuestro equipo como tal tiene todo este tipo de alertas incluidas, todo este tipo de diagnósticos que se almacenan hasta 10 registros de diagnóstico y en caso de que exista uno después del décimo, simplemente borra el más, ¿cómo se puede decir? El más antiguo y agrega uno más, ¿no? Y siempre se mantienen por ello los 10. Entonces, entre los diagnósticos que nosotros podemos tener, está primero los cambios que pueden haber en la bobina, la interferencia que puede haber en la misma por otros campos electromagnéticos generados ya sea en zonas externas al proceso como tal. También se puede alertarte del encalichamiento o daño que puede haber en los electrodos. También te puede decir si el flujo del perfil que tiene el flujo
es apto o no es apto para una correcta medición, decirte si es que la resistencia que existe en los electrodos es la óptima, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces también, como se puede ver en el cuadro de la derecha, el diagnóstico, lo más resaltante que puede existir en el proceso para pulpa de mineral, nosotros lo tenemos. Hablamos de cuestión de instalación, de integridad física del equipo y por cosas externas al mismo. O sea, tenemos el paquete completo. Bien, ahora vamos a hablar de la integridad mecánica del mismo. Y esto es un tema de mucha importancia porque es muy recurrente en todos los procesos a los que he ido y he logrado ver el fallo de un flujómetro para pulpa, relave, para alto porcentaje de sólidos, es que el liner se daña, el electrodo se daña, y esto principalmente es por el hecho de que no se contempla la abrasión como tal, o sea, solamente se contempla el porcentaje de sólidos, más no se contempla la velocidad, no se contempla el tamaño de partícula, no se contempla la forma de la partícula. Entonces, es como les mencioné hace un momento, un análisis a nivel de estas tres variables, velocidad, tamaño de partícula, y porcentaje de sólidos, estas tres variables nos van a hablar de un grado de abrasividad. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros podemos determinar si puede ser un liner o otro, puede ser un electrodo u otro. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a determinar al momento que nos encargamos de cotizar, de dimensionar un equipo para cualquier proceso, ¿no? Como pueden ver a continuación, hice un gráfico un poco a grado general de la correspondencia que puede haber para ciertos fluidos con los liner y electrodos, ¿no? Los liner y electrodos que corresponden para ciertos fluidos. En este caso, por ejemplo, el más robusto que vamos a tener es como liner, carburo de cerámica, y como electrodo, material de electrodo, carburo de tungsteno. Este puede aguantar como máximo hasta 76% de sólidos y puede aguantar velocidades incluso mayores a 3 metros por segundo, lo cual es mucho. Entonces, ya de aquí, como pueden llegar a observar, no únicamente hablamos de lodos de grano fino, como podrían ser relaves, concentrados, sino hablamos de incluso lodos con carga de sólidos de tamaños de piedra. Entonces vamos a darnos cuenta que por correspondencia física ya no vamos a hablar de algo tan duro, sino vamos a hablar de un elemento un poco más blando, lo cual no únicamente va a hablar del desgaste por rozamiento, sino el desgaste que puede haber por golpe, ¿no? Igualmente vamos a tener en grado general la correspondencia o el seleccionamiento de material de acuerdo a la corrosión y abrasión del mismo, ¿no? Del mismo fluido, hablando en este término. Como podemos observar, el carburo de cerámica es el elemento con mayor resistencia a la abrasión que podemos tener en el mercado, teniendo como segundo puesto tenemos el poliuretano, el cual es muy cotizado también, sin embargo no tiene buena resistencia ante lo que podría ser la corrosión, ¿no? En temas, como pudimos ver, hablamos tanto de la integridad electrónica para un correcto funcionamiento del equipo y la integridad física del equipo para asegurar un tiempo de vida alto del mismo, ¿no? Si alguno tendría alguna consulta, algún caso puntual, tal vez necesite alguna, ¿cómo decirlo?, algún ejemplo de cotización. Justo ahora podríamos hacer una corrida del software de ABB y poder tener pero necesitaríamos un caso puntual, ¿no? Necesitaríamos la participación de alguno de ustedes para que nos pueda indicar, por ejemplo, tipo de fluido que tiene, temperatura, presión y todo ese tipo de cosas, ¿no? Por supuesto es viable y en caso no se pueda dar por este medio, también lo podríamos hacer por medio de correo, ¿no? Así que siempre se agradece que nos puedan dejar sus consultas, tal vez algún requerimiento en el chat y estaríamos gustosos nosotros de atender el requerimiento o de solucionar la consulta justo ahora, ¿no? Sí, Mario, gracias por la presentación. Yo tengo algunos alcances que dar adicionales. Bueno, básicamente respecto al tema de los flujómetros de pulpa, lo más importante que tenemos que tener en consideración al momento de seleccionar un equipo o pedir a alguien que nos apoye con la selección es brindarle datos de proceso. Como estamos hablando netamente de pulpa y minerales, ahí tenemos que considerar aspectos como
tamaño de partícula, velocidad, porcentaje de sólidos y el mismo tipo el mismo tipo de mineral que se va a transportar. En este caso, nosotros, si tenemos un flujo con un tamaño de partícula muy grande, tenemos que cambiar el revestimiento, no podemos usar, digamos, por ejemplo, un cerámico y también un electrodo distinto. Pero lo contrario pasaría si si tenemos un tamaño de partícula bajo, una malla 200, malla 300. Prácticamente es una arena que está mezclada con agua y si tenemos alta velocidad se comportaría como un material altamente abrasivo. Entonces, en ambos casos tenemos que determinar cuál sería el revestimiento ideal, pero si se han dado cuenta, lo que determinó en este caso el estudio fue el tamaño de partícula y también en cierto modo la velocidad. Ahora, con respecto al porcentaje de sólidos, podemos trabajar incluso hasta con 75%, si no me equivoco, Mario, ¿no? Hasta 76%, sí. A ver, me faltó una. 76% de porcentaje sólidos. Eh, Sin dejar de pensar en la propiedad de fluidabilidad del fluido. ¿Por qué? Porque a veces cuando tenemos mucho porcentaje de sólidos, el fluido ya no fluye y se hace una pasta. Entonces ahí va a haber otro tipo de estudio. Ese es un estudio ya netamente metalúrgico para tener que disolver la pulpa y poder transportarla. Pero si hablamos de poder usar este flujómetro, sí podríamos llegar a esos porcentajes. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en consideración siempre cuando pidan un flujómetro, esos aspectos. Tamaño de partícula, porcentaje de sólidos, velocidad, y bueno, y el tipo de mineral, porque algunos minerales son más abrasivos que otros, o incluso corrosivos. Eh, También quisiera traer a contexto ciertas aplicaciones que tenemos con el caso de Chinalco, ¿no? Chinalco, una molenda gruesa, donde tenemos flujómetros instalados ya más de 15 años, y no tenemos ningún problema con ellos. Bueno, a ver, Mario, tenemos consultas ahí por el chat y Dime, las a voy ver, César. mencionando. Sí, A ver, tenemos uno de los flujómetros DC. De los flujómetros DC, sí. ¿Qué se qué podría les puedo decir? decir, se podría decir que pierde información debido a su bajo muestreo en la estabilización, ¿correcto? Sí, claro, claro, sí. No se recomienda, de hecho, flujómetros DC para fluidos pulsantes, porque se puede decir que pierden señal. Al momento de muestrear la señal, no la hacen por completo, ¿no? Claro que como les mencioné también en la exposición, los flujómetros DC también pueden oscilar hasta una frecuencia, si no recuerdo bien, hasta 50 Hz por ahí. Entonces también pueden obtener las características de un AC, claro que no en su totalidad, o sea, no pueden oscilar hasta 70 Hz, 72 Hz, pero sí se puede ajustar a una frecuencia un poco mayor, ¿no? La cual te va a garantizar menos pérdida, pero obviamente siempre va a haber. Entonces, lo que se requiere para flujos pulsantes y alta carga de sólidos, necesariamente por recomendación mía, es un flujómetro con excitación AC. Ok, Mario. Mario, coméntanos sobre el montaje. Yo entiendo que estos flujómetros vienen con una marca para dar el sentido del flujo y también hay ciertas condiciones de diámetros antes y después Claro, y porcentaje sí. de llenado de la tubería. Claro, mire, para cualquier flujómetro electromagnético, de hecho para cualquier flujómetro que dependa de la velocidad, es necesario tener tubería llena. Es necesario asegurar la tubería llena. ¿Por qué? Porque como les mencioné, yo hallo la velocidad, no estoy hallando el flujo directamente con el principio de medición. El principio de medición a mí me asegura la velocidad. Y si yo tengo la velocidad, la multiplico por el área de la tubería para hallar el flujo volumétrico. Pero ¿por qué lo multiplico por el área? Porque se está asumiendo de por sí que la tubería está llena. Si la tubería no estuviera llena y no cumpliría con toda el área de la tubería y lo multiplico yo por la velocidad, estaría obteniendo un valor erróneo, ¿no? Los diámetros antes y después se van a determinar dependiendo de la tecnología, porque, o sea, FSM 4000 es la familia como tal.
Sin embargo, hay derivaciones, ¿no? El FSM 4000 SE41F, SE21F. Entonces, los diámetros de antes y después para el montaje de este flujómetro se determina dependiendo del equipo en particular, ¿no? Obviamente en la cotización, cuando nosotros le mandemos la cotización, los parámetros de montaje también se los incluimos. Entonces, dicho sea de paso, esto no es constante, o sea, los diámetros antes y después no son constantes, varían dependiendo del principio de medición e incluso en el principio de medición electromagnético, en diferentes diámetros, en mismos diámetros de tubería, pueden tener diferentes diámetros antes y después. Por ejemplo, en un flujómetro que nosotros tenemos para agua, llegamos a tener 0 diámetros antes y 0 diámetros después, porque nosotros tenemos una compensación interna para el perfil de flujo, para asegurar el perfil de flujo, lo cual nos da una estabilidad de medición y no necesitamos diámetros antes ni diámetros después para estabilizar el perfil de velocidad del fluido, ¿no? Entonces, como le dije, esto es algo variable y en nuestro caso llegamos a tener un flujómetro estrictamente para agua con 0 diámetros antes y 0 diámetros después. El tema de instalación también abarca el hecho del enterramiento del flujómetro, ¿no? El enterramiento del flujómetro siempre es necesario, siempre y cuando, o sea, es necesario agregarle accesorios siempre y cuando la tubería no sea de un material conductor. ¿Por qué? Y primero, ¿por qué es necesario el enterramiento? El enterramiento es necesario porque yo estoy midiendo, digamos, como electrónica del equipo tengo una tierra de instrumentación, ¿no? Pero al yo polarizar el equipo a través del campo electromagnético, no tengo el voltaje positivo y negativo, no tiene una referencia. O sea, no está haciendo, es como decir, yo a un equipo electrónico le conecto cualquier sensor. Es necesario que estos dos, tanto el nuevo equipo como el anterior, tengan la misma referencia para que ambos se puedan comunicar el uno con el otro de manera correcta. Entonces, en este caso, yo tengo la electrónica que está enterrado a la tierra de instrumentación, pero el fluido polarizado y con voltaje no tiene esa referencia, en ningún momento la estás conectando a esa referencia, por lo que tú necesitas enterrar el fluido conductor. Entonces, lo puedes enterrar a través de una tubería conductiva, o sea, jalar la tierra de instrumentación a la tubería, en este caso puede ser de metal, y así ya entierras el fluido como tal, ¿no? Pero también puedes tener, en caso de que tengas tuberías de plástico o cualquier material no conductor, puedes obtener anillos de enterramiento, el cual va a tener contacto con el fluido y te va a permitir también tener una referencia del fluido y con respecto a la electrónica del equipo, ¿no? Entonces te va a permitir tener una igualdad de potencial entre el voltaje generado por el campo magnético en el fluido y la electrónica del equipo. Entonces, hay dos opciones para enterramiento. Puede ser una por anillos de enterramiento que se recomienda que sea antes y después, o sea, en la brida, en la brida antes y la brida después. O también un tercer electrodo que también va a funcionar como un electrodo de enterramiento. Cualquiera de estos de anillos o electrodos es recomendable, aunque a veces cuando el material es muy abrasivo o corrosivo se recomienda de que sea un electrodo. ¿Por qué? Porque es más conveniente yo tener un electrodo de tamaño pequeñito con un material resistente a la corrosión o abrasión, a tener dos anillos que tengan un área de contacto mucho mayor con este material resistente a la corrosión o abrasión, ¿no? Entonces, es más que nada por el hecho económico escoger entre un electrodo de enterramiento o un anillo de enterramiento. Y sí, es necesaria la tierra, ¿no? Entonces, para el tema de montaje es necesario el enterramiento, es necesario considerar diámetros antes y después. Y eso vendría a ser más que nada la respuesta a tu pregunta, César, si es que abarca todo lo que me consultaste. Sí, Mario, mira, esa pregunta abarca muchas que nos hicieron en el panel. Yo respondí a varias con esa explicación. Yo también quiero comentarte algo, Mario. Mira, normalmente bueno, no yo no, sino hemos hecho aplicaciones de dosificación de ciertos reactivos, como por ejemplo cianuro, cal, o otro X reactivo que se use tanto para la flotación de cobre o la lixiviación de oro, lixiviación en tanques. Ok. Usamos bombas peristálticas. Estas Ah, bombas interesante. peristálticas usan, bueno, bombean la pulpa, en este caso, digamos, por ejemplo, una lechada de cal,
y genera pulsos. Claro, Entonces ahí tenemos una itinerancia entre el flujo y no flujo y la frecuencia en la cual la bomba trabaja. Evidentemente un flujómetro que no esté en sintonía con esa frecuencia no va a poder medir correctamente. claro. Entonces, no sé qué me puedes comentar respecto a eso. Claro, justo aquí tenemos un ejemplo bien práctico. A ver, déjame ver. A ver, está por... Creo que me lo pasé. Ya, este es un flujo pulsante. Lo que podemos observar aquí en la parte del medio es un flujo pulsante. Si yo tengo un flujómetro de características de excitación AC, perdón, lo que va a hacer es que su periodo de muestreo, el periodo en el cual yo leo la señal de flujo, va a ser tan abierto que no voy a poder muestrear todo instante de tiempo de la señal de flujo, ¿no? Mientras que un flujómetro AC va a tener mucho más puntos que muestrear de la señal original, lo cual finalmente voy a traducir en una señal muy semejante a la original, mientras que un flujómetro DC puede tener, dependiendo de la frecuencia a la cual esté oscilando, puede tener más o menos pérdida, ¿no? Pero siempre va a tener cierta pérdida a comparación de un flujómetro AC. Se recomienda por ello, para todo lo que son flujos pulsantes, un flujómetro con excitación AC. Gracias, Mario. Respecto a la calibración y al autodiagnóstico, ¿qué nos puedes decir? Bien, el autodiagnóstico del equipo como tal es lo que mencionamos hace unos momentos. Te puede avisar de la situación en la cual están las bobinas, si tienen interferencia no externa, te puede avisar de la integridad de los electrodos, te puede avisar de la resistencia que hay entre los electrodos para asegurar un correcto aislamiento, te puede decir si es que el perfil de flujo es el correcto o no, te incluso te indica si los diámetros antes y después son los correctos o no. Entonces, eso va por la parte del diagnóstico, ¿no? La calibración realmente es como la calibración de cualquier flujómetro. No tiene nada especial, es el mismo principio de cualquier flujómetro electromagnético, ¿no? Correcto, Mario. Bueno, a mí me queda la sensación de que tenemos que bastante que explorar respecto al tema de flujómetros de pulpa. Hay Ah, bastantes aplicaciones que podríamos tener en mina. Las típicas son bueno, en la cabeza de flotación, ¿no? También tanto en cianuración de oro como en flotación de cobre, incluso también en flotación inversa de hierro. Eh, claro, pero tendríamos que explorar un poco más sobre el tema de la compatibilidad de materiales respecto al tipo de mineral. En este caso, claro. ¿cuál es el mejor liner que tenemos considerando que tengamos una pulpa muy fina y alta velocidad, Mario? El carburo de tuxteno. El material de carburo de tuxteno es el que tenemos con mayor resistencia, hablando por encima de los 3 metros por segundo, lo cual para un fluido con alta carga de sólidos es un montón. El carburo de tuxteno trabaja a la perfección, teniendo como referencia justo lo que mencionabas en Chinalco, ¿no? De flujómetros que incluso duran años. Entonces, hablar de que estos tienen esta alta duración y lo único que puede, incluso lo que falla, lo que podría llegar a fallar sería más el transmisor que la misma integridad del equipo, ¿no? La cosa física. Pero hablamos de una falla que de aquí a 6 años. Entonces, es, es muy robusto. El carburo de tuxteno junto con el liner de carburo de tuxteno, no, el liner de carburo de cerámica más el electrodo de carburo de tuxteno hacen una combinación muy robusta frente a fluidos con alta abrasión, ¿no? Con alto porcentaje de sólidos y alta velocidad. Ok, Mario. Bueno, también mencionar acá, aprovechando que estamos hablando de pulpas, también cuando hacemos la relación agua-mineral, no solamente requerimos de flujómetros normativos de pulpa, sino también flujómetros para aguas, ¿no? Esa tecnología también la tenemos, una tecnología muy light comparada a la de pulpas, ¿no? Que es más robusta, como tú indicas. Ahí la gran diferencia entre los tipos de flujómetros que podemos elegir según la aplicación. Bueno, Mario, con todos los comentarios hechos hemos cubierto la mayoría de consultas, o por no decir todas. No sé si tendrás algún comentario final respecto a la presentación.
Eh, de hecho, me gustó muy bien, me gustó mucho cómo salió. A mi consideración salió muy bien. Espero haber resuelto cada una de las consultas que hicieron de la manera en la que hubieran esperado. De igual forma, dejen sus correos y cualquier consulta estaremos respondiéndole a la brevedad. Para nosotros siempre es emocionante ver diferentes aplicaciones, ¿no? Poder trabajarlas, analizarlas y finalmente brindar una solución precisa para su proceso, ¿no? Entonces, para asegurar un correcto funcionamiento y a la vez a un alto tiempo de vida. Entonces, cualquier cosa pueden contactarnos, pueden contactar conmigo, pueden contactar con César. Siempre vamos a encargarnos de brindarles una buena atención y también darles un producto correcto, ¿no? Y nuevamente gracias por su presencia en esta capacitación. Espero la hayan pasado muy bien, hayan aprendido algo, ¿no? Al igual como todos aprendemos siempre algo, incluso exponiendo, y espero que lo mismo haya ocurrido con ustedes. Muchas gracias nuevamente y espero tengan una buena tarde. Muchas gracias, Mario. Solamente para complementar con los presentes, hemos cargado la presentación al sistema, lo pueden descargar. Asimismo, la presentación va a estar en nuestro canal de YouTube, nuestro canal oficial de Precisión. Ahí van a poder ustedes ver y repetir las veces que deseen la presentación. Respecto a las consultas, contáctenos con nosotros, con Mario, conmigo. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlos a poder ver cuál es la mejor aplicación desde el punto de vista del instrumento hacia la metalúrgica, que es lo que nos interesa. Un buen flujómetro nos va a permitir tener un buen balance de masa, lo que realmente impacta bastante en la recuperación y en las estimaciones de producción. Ese es nuestro sentido de trabajo, eso es lo que nosotros queríamos lograr con ustedes. Sin nada más que decirles, les agradezco su participación. Así también les agradeceré, nos dejen comentarios sobre presentaciones futuras que deseen escuchar. Estamos preparando una en especial para medidores de nivel láser para sistema, para tolvas, en tolvas para tolvas de transferencia, oscilos, y también stockpiles. Entonces, vamos a estar a esto comunicándonos entre redes sociales y les pediré que se conecten también a ese mismo, a ese webinar. Sin nada más que decirles, les agradezco, que tengan muy buenas tardes, Precisión los capacita, hasta luego.